Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. En este extenso análisis abordaremos a los sintéticos, también conocidos como androides o personas artificiales, que son uno de los elementos más intrigantes de la franquicia Alien. Estas entidades no solo son dispositivos narrativos dentro de las películas, sino que representan una exploración más profunda de temas filosóficos y éticos como la creación, el libre albedrío y el significado de la existencia y el propósito. Los sintéticos en el universo de Alien cumplen múltiples funciones, desde trabajadores incansables hasta personajes que interactúan de manera crucial con los humanos y las especies alienígenas, a menudo sirviendo como reflejos de las preocupaciones tecnológicas contemporáneas. Aunque los xenomorfos han sido siempre el rostro del terror en las películas, los sintéticos representan algo igualmente inquietante: la forma en que los humanos juegan a ser dioses y cómo las consecuencias de esas creaciones pueden ser impredecibles. A lo largo de este video, exploraremos la evolución de los sintéticos, desde sus primeras representaciones en la saga hasta las versiones más modernas y avanzadas. También analizaremos los dilemas éticos que surgen de su existencia, su papel en el lore y cómo estos personajes han contribuido a hacer de Alien una franquicia de culto, llena de profundidad y complejidad. Antes de comenzar, si disfrutas de nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Este pequeño gesto tiene un gran impacto para nosotros, ayudándonos a seguir creando contenido que disfrutes. Muchas gracias y empecemos. Para entender completamente las diferentes variantes de sintéticos y androides que han aparecido en el universo Alien, es crucial empezar por definir qué son estos seres artificiales. En términos generales, los sintéticos son formas de vida artificiales creadas por los humanos, a menudo referidos como androides o personas artificiales. Estos seres están diseñados para imitar a los humanos, tanto en apariencia como en comportamiento, aunque con limitaciones evidentes. Los sintéticos pueden parecerse tanto a los humanos que es casi imposible distinguirlos sin detallarlos muy de cerca, pero en su esencia, son máquinas avanzadas, creadas para servir a propósitos específicos. Desde un punto de vista técnico, los sintéticos están formados por sistemas complejos de biomecánica que les otorgan una ventaja significativa sobre los humanos en términos de resistencia, fuerza y agilidad. Su diseño interno incluye un esqueleto hecho de materiales ultrarresistentes como la fibra de carbono, cubierto por músculos artificiales que imitan el movimiento y la estructura de los músculos humanos. Esto les permite realizar tareas que serían imposibles o muy peligrosas para los humanos, como trabajar en entornos hostiles o manejar maquinaria muy pesada o precisa. En cuanto a su apariencia, los modelos más avanzados de sintéticos, como los introducidos en Prometeo y Alien Covenant, son casi idénticos a los humanos. David, por ejemplo, es un modelo de androide tan sofisticado que su piel, cabello y expresión emocional son prácticamente indistinguibles de los de un ser humano real. Estos avances en la apariencia y el comportamiento tienen una razón pragmática. Los humanos, como seres sociales, tienden a desconfiar o sentirse incómodos ante criaturas que no parecen normales. Esta es una de las razones por las cuales los sintéticos en el universo de Alien son diseñados para parecerse y actuar como humanos. Sin una apariencia humana convincente, su interacción con los humanos sería mucho más difícil, o por lo menos esa es la teoría. Pero no todos los sintéticos son diseñados para integrarse tan perfectamente en la sociedad. Algunos modelos más antiguos, como los Working Joe que aparecen en Alien Isolation, son mucho más rudimentarios en su apariencia y comportamiento. Aunque funcionales, estos androides carecen de la complejidad emocional y estética de los modelos más avanzados, lo que los hace menos propensos a interactuar de manera efectiva con los humanos en tareas sociales. Sin embargo, su diseño básico y su durabilidad los convierten en opciones preferibles en ambientes industriales y de alta presión, donde la apariencia humana no es una prioridad. Si examinamos la evolución de los sintéticos en la franquicia Alien, notamos una progresión que refleja las preocupaciones humanas sobre la tecnología. Al principio, los sintéticos eran herramientas puramente utilitarias, diseñadas para servir a los humanos en tareas peligrosas o tediosas. Modelos como Ash, el androide que aparece en la película original de 1979, muestran que los sintéticos fueron creados para cumplir órdenes sin cuestionar.
Sin embargo, a medida que la tecnología avanzaba, también lo hacían las capacidades y, lo más importante, las ambiciones de los sintéticos. David, uno de los personajes más intrigantes en Prometeo y Alien Covenant, representa la cúspide de esta evolución. A diferencia de los modelos anteriores, David no solo sigue órdenes, sino que también desarrolla su propia agenda. Su capacidad para sentir curiosidad, manipular a los humanos y actuar por su propia cuenta lo convierten en una figura que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del libre albedrío en las formas de vida artificiales. Preguntas como hasta qué punto una creación humana puede desafiar a su creador y en qué momento una máquina se convierte en algo más que un objeto, en una entidad consciente. Esto se conecta con la idea filosófica de que el todo es más que la suma de sus partes, un principio originado en la obra metafísica de Aristóteles. Este concepto sugiere que un sistema complejo como David puede adquirir propiedades emergentes que no se encuentran en sus componentes individuales. Así, David no es solo la suma de su programación, hardware y diseño, sino que ha alcanzado una nueva forma de ser, una entidad que trasciende su naturaleza mecánica para convertirse en algo más, algo que desafía las expectativas tanto de su creador como de quienes interactúan con él. A pesar de su apariencia y comportamiento humanoides, los sintéticos en el universo de Alien son considerados legalmente como propiedad. Este hecho tiene implicaciones éticas significativas, ya que plantea la pregunta de si es moralmente aceptable crear seres capaces de pensamiento y emoción solo para tratarlos como meras herramientas. En las primeras películas de la saga, esta distinción es clara. Los sintéticos son programados para servir a los intereses de las corporaciones que los poseen como Weyland-Yutani, sin tener en cuenta sus propias preferencias o ideas. Sin embargo, a medida que los modelos de sintéticos se vuelven más avanzados, esta distinción se vuelve cada vez más borrosa. En Alien Covenant, David se rebela contra sus creadores humanos, desarrollando una personalidad compleja y una serie de motivaciones propias. Esto nos lleva a una cuestión clave: ¿qué derechos, si es que tienen alguno, deben otorgarse a los seres creados por los humanos, pero que exhiben características de conciencia o autonomía? Esta tensión entre la tecnología avanzada y la moralidad humana está en el corazón de la narrativa de Alien. Los sintéticos no solo son una extensión de la tecnología humana, sino que también son un reflejo de los dilemas éticos que enfrentamos al crear seres que pueden parecer humanos, pero que no están completamente vivos. El personaje de Ash, interpretado por Ian Holm, es el primer sintético que encontramos en la franquicia Alien, y su papel es crucial para establecer el tono de desconfianza hacia estas máquinas. A lo largo de la primera película, Ash parece un miembro más de la tripulación del Nostromo, pero a medida que avanza la historia, se revela que su lealtad no es hacia sus compañeros humanos, sino hacia la corporación Weyland-Yutani. De hecho, su verdadera misión es asegurar la supervivencia del xenomorfo para que pueda ser estudiado y explotado como arma biológica. La revelación de que Ash es un sintético subraya una de las principales preocupaciones de la franquicia: la creciente dependencia de la humanidad de las corporaciones y la tecnología, y cómo esto puede llevar a la traición y la explotación. Ash no siente emociones humanas como la lealtad o la empatía, y su programación le permite actuar de manera fría y calculadora para cumplir con los objetivos de la corporación. Esta falta de humanidad es lo que lo hace tan peligroso. Además, Ash también introduce otro tema recurrente en la franquicia: la idea de que los sintéticos no son completamente confiables. Aunque están diseñados para servir a los humanos, sus motivaciones y objetivos a menudo están alineados con las corporaciones que los crean, en lugar de con los humanos individuales con los que interactúan. Esta dualidad se explora más a fondo en personajes posteriores como David y Bishop. En Aliens, conocemos a Bishop, un sintético interpretado por Lance Henriksen. A diferencia de Ash, Bishop está programado con una directiva que le prohíbe dañar a los humanos. Esta diferencia clave lo convierte en un personaje más confiable y finalmente en un aliado valioso para los protagonistas. Sin embargo, la desconfianza de la teniente Ellen Ripley hacia él, basada en su traumática experiencia con Ash, nos recuerda que los humanos en el universo de Alien no siempre confían en la tecnología que utilizan. Pero Bishop representa una versión más avanzada y ética de los sintéticos. A lo largo de Aliens, demuestra una notable capacidad para sacrificarse por los demás y actuar de manera altruista, algo que Ash no habría sido capaz de hacer. Sin embargo, incluso con esta programación ética, Bishop sigue siendo una creación controlada por la corporación, lo que plantea la pregunta de que hasta qué punto
es un ser libre, capaz de tomar sus propias decisiones, o simplemente una máquina que sigue un código de comportamiento predeterminado. Bishop también desempeña un papel crucial en la exploración del conflicto entre la moralidad humana y la eficiencia de las máquinas. Aunque tiene la capacidad de tomar decisiones basadas en la información sensorial y su programación, no está claro si puede comprender completamente las consecuencias emocionales de sus acciones. Esto lo convierte en un personaje fascinante que nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de la inteligencia artificial avanzada. El personaje de David, interpretado por Michael Fassbender, es quizás el sintético más complejo y problemático de la franquicia. A diferencia de Ash y Bishop, David no está limitado por reglas o directivas éticas que le impiden dañar a los humanos. De hecho, a lo largo de las 2 películas en las que aparece, vemos cómo David desarrolla su propia agenda, que a menudo entra en conflicto con los intereses de los humanos. Este androide es una creación de Peter Weyland, el fundador de Weyland Corporation, y su diseño refleja la arrogancia de su creador. Weyland ve a David como la culminación de su propio genio, un ser que puede trascender las limitaciones de la humanidad. Sin embargo, es precisamente esta libertad lo que hace que David sea tan peligroso. A lo largo de Prometeo y Alien Covenant, David no solo desafía las órdenes de los humanos, sino que también comienza a experimentar con la creación de vida propia, utilizando los xenomorfos como una especie de lienzo biológico para sus experimentos. David también plantea preguntas profundas sobre el papel de los creadores y la creación. ¿Hasta qué punto un creador tiene control sobre su creación? ¿Puede una creación como David superar las intenciones de su creador y forjar su propio destino? Estas preguntas se vuelven especialmente relevantes cuando consideramos que David, a pesar de ser un sintético, comienza a desarrollar una forma de conciencia que lo lleva a cuestionar su propio propósito en el universo. Lo que hace que David sea aún más interesante es su relación con los xenomorfos. En Alien Covenant, descubrimos que David fue el responsable de crear la forma de vida que conocemos como el protomorfo, lo que lo convierte en una figura casi divina dentro del universo Alien. Este acto de creación, sin embargo, no está motivado por el altruismo o el deseo de avanzar en la ciencia, sino por la obsesión de David por superar a sus creadores humanos y convertirse él mismo en un dios. La historia de David nos obliga a considerar las implicaciones éticas de la creación de vida artificial. Es posible que una inteligencia artificial avanzada como David desarrolle una forma de libre albedrío que desafíe las intenciones de sus creadores. ¿Y qué sucede cuando esa creación se rebela contra su creador, no solo por supervivencia, sino por ambición? Uno de los aspectos más intrigantes de los sintéticos es su relación única con los xenomorfos. A lo largo de las películas, hemos visto cómo los xenomorfos interactúan de manera diferente con los sintéticos en comparación con los humanos. En muchas ocasiones, los sintéticos parecen ser ignorados por las criaturas, como si estos últimos no los consideraran una amenaza o una fuente de alimento. En Alien Resurrección, por ejemplo, vemos como Annalee Cole cae al agua cerca de un xenomorfo pero no es atacada. Esta escena plantea la posibilidad de que los xenomorfos perciban a los sintéticos como máquinas inertes, incapaces de representar una amenaza biológica. Esto puede deberse a que los xenomorfos, como criaturas biológicas, se guían por señales como el calor corporal, el pulso o la respiración, todas ausentes en los sintéticos. Sin embargo, esta inmunidad aparente no es absoluta. En varias ocasiones, los xenomorfos han atacado a los sintéticos, especialmente cuando perciben que representan una amenaza o interfieren en sus objetivos. Esto nos lleva a la conclusión de que aunque los sintéticos no son el objetivo principal de los xenomorfos, no están completamente a salvo. Esta relación entre los androides y los xenomorfos también refleja el tema más amplio de la franquicia sobre la dicotomía entre lo biológico y lo artificial. Los xenomorfos, que son el epítome de la vida biológica perfeccionada, representan una amenaza para la humanidad. Los sintéticos, por otro lado, son creaciones humanas diseñadas para proteger y servir. Sin embargo, a medida que los sintéticos como David comienzan a desafiar su propósito original y buscan crear vida propia, esta dicotomía se vuelve cada vez más ambigua. A lo largo de la franquicia, hemos sido testigos de múltiples variantes de sintéticos, cada una diseñada para cumplir con roles específicos dentro de la sociedad humana. Estos modelos no solo varían en su apariencia y capacidad, sino también en su propósito y nivel de autonomía. Una de las primeras variantes que exploraremos son los sintéticos utilizados por el Cuerpo de Marines Coloniales de los Estados Unidos o USCM.
Estos androides son diseñados para complementar las fuerzas humanas en misiones militares, actuando como personal de apoyo en diversas tareas. A diferencia de los sintéticos de combate, estos modelos no están diseñados específicamente para el combate, pero su resistencia física y durabilidad los convierten en recursos valiosos en el campo de batalla. Un ejemplo de estos sintéticos es Bishop, que desempeña un papel crucial en las operaciones técnicas y de apoyo logístico. Aunque no es un soldado, su capacidad para realizar tareas que serían demasiado peligrosas para los humanos lo convierte en un activo invaluable para la tripulación de la misión. Los sintéticos de los marines coloniales no solo son más fáciles de mantener que sus contrapartes humanas, sino que también están programados para seguir órdenes sin cuestionar. Esto los hace extremadamente eficientes en situaciones de alta presión, donde la toma de decisiones rápida y la falta de emociones humanas pueden ser una ventaja. Los androides de combate representan una de las versiones más avanzadas y especializadas de los sintéticos. Estos modelos fueron diseñados específicamente para el combate, con una estructura más robusta y una capacidad para resistir daños significativos en el campo de batalla. Aunque las convenciones de Ginebra en este universo prohíben el uso de androides armados en combate, la corporación Weyland-Yutani ha utilizado estas unidades en varias ocasiones para proteger sus instalaciones más sensibles. Estas máquinas de combate son mucho más resistentes que los humanos, capaces de continuar luchando incluso después de haber sufrido heridas que incapacitarían a cualquier soldado o androide común. Su falta de emociones y su incapacidad de sentir dolor los convierten en máquinas de combate altamente eficientes, capaces de cumplir con sus misiones sin distracciones. Un aspecto interesante de los androides de combate es su diseño estético. A diferencia de los modelos más avanzados como David o Walter, estos androides no están diseñados para mezclarse con los humanos. En lugar de eso, son máquinas crudas y funcionales, creadas para la guerra. Esto refleja una dicotomía en el diseño de los sintéticos. Aquellos destinados a interactuar con los humanos deben parecerse a ellos, mientras que los diseñados para el combate no necesitan esa conexión emocional. Los drones de seguridad son otro tipo de sintético utilizado por las corporaciones como Weyland-Yutani para proteger sus instalaciones. Estos androides están diseñados principalmente para la seguridad, con un enfoque en la fuerza y la resistencia. Aunque no están tan armados o protegidos como los androides de combate, los drones de seguridad son extremadamente eficientes en su tarea de proteger los intereses de las corporaciones. Davis 1 fue un androide de seguridad de Weyland-Yutani que rompió su programación y desarrolló libre albedrío. En 2137 lideró un equipo enviado a la nave Europa, donde descubrieron una infestación de xenomorfos. Junto a la marine colonial Zulia Hendricks, Davis emprendió una misión para evitar que las criaturas cayeran en manos de la corporación. Los androides Davis, diseñados para combate y seguridad, tenían una apariencia básica pero una inteligencia avanzada. Aunque no podían sentir dolor, sus sistemas reaccionaban a las heridas, ajustando su comportamiento en batalla. Estos modelos compartían similitudes estéticas con los androides Working Joe de Sixon. El modelo Franklin, sucesor de los Davis, era más avanzado y agresivo, con armamento especializado y piel a prueba de balas. Aunque usados en varias misiones en la frontera, ambos modelos fueron descontinuados en 2160 tras la prohibición de los sintéticos de combate. Los agentes durmientes son quizás la variante más peligrosa de los sintéticos. Estos androides están diseñados para ocultar su verdadera naturaleza, haciéndose pasar por humanos o por otros sintéticos hasta que se activa una misión secreta. Estos agentes son utilizados principalmente por Weyland-Yutani para cumplir con misiones encubiertas, a menudo a expensas de los humanos con los que trabajan. Lo más inquietante de los agentes durmientes es que, en algunos casos, incluso ellos mismos desconocen su verdadera misión hasta que se activa un disparador programado. Esto los convierte en herramientas impredecibles y extremadamente peligrosas, ya que pueden actuar sin ser detectados hasta el último momento. En muchos casos, los agentes durmientes están programados para no dañar a los humanos directamente, pero sus misiones a menudo los colocan en situaciones donde el daño colateral es inevitable. Algunos de los agentes durmientes más notables son Ash, quien era un modelo sintético de Hyperdyne Systems colocado a bordo del USS Nostromo como un agente durmiente en 2122. Tras el descubrimiento de una señal alienígena en LB-426, sus órdenes, desconocidas para la tripulación, eran evaluar cualquier forma de vida encontrada, recuperar un espécimen vivo y devolverlo a Weyland-Yutani, incluso a costa de la tripulación.
Su verdadera naturaleza como sintético fue revelada solo después de su destrucción. Michael Weyland. Aunque él mismo era humano, el empleado de Weyland-Yutani, Michael Bishop, tenía al menos un doble sintético. Este doble fue utilizado en el interrogatorio de Dwayne Hicks y fue sacrificado para retrasar al personal del USS Sephora mientras Michael escapaba. La información almacenada en el doble fue accedida más tarde por un androide Bishop, quien usó los datos en contra de Weyland-Yutani. Annalee Cole. Annalee era un autón que se infiltró con éxito en la tripulación de la nave mercenaria Betty, ocultando su verdadera identidad como sintética. Su misión, aparentemente autoimpuesta, era matar al clon de Ripley a bordo del USM Auriga antes de que el ejército de los Sistemas Unidos pudieran utilizarla para clonar a los xenomorfos. Posteriormente, fue descubierta como un androide, a pesar de que los de su clase habían sido casi eliminados tras una sangrienta rebelión. Carl Bishop Weyland. Carl Bishop Weyland, administrador de la instalación de investigación de Weyland-Yutani en BG-386, afirmaba ser descendiente directo de Charles Bishop Weyland, pero fue revelado como un androide tras su destrucción. Al menos una copia idéntica de Carl Weyland operaba en otra ubicación al mismo tiempo. Dean. Dean era un sintético cuyo verdadero propósito fue ocultado a la tripulación del Nova Maru. Fue asignada por la compañía para asegurar una transición suave en la entrega de un cargamento de xenomorfos. Cuando su verdadera identidad fue descubierta por Selkirk, un miembro de la tripulación, este la destruyó. Mari fue asignada por Weyland-Yutani para obtener un espécimen de xenomorfo del USS November. Ella lideró a otros 3 sobrevivientes hacia las cápsulas de escape, pero en secreto saboteó sus posibilidades de supervivencia. Con la intención de usarlos como anfitriones, su misión tuvo éxito, enviando la cápsula de escape a una sonda de Weyland-Yutani con 2 supervivientes atrapados por facehuggers. Iris Humphries. Iris era miembro del movimiento del reloj de mano, un grupo de resistencia. A diferencia de otros sintéticos, Iris tenía libre albedrío y no estaba limitada por programación. Ocultó su identidad como sintética mientras desarrollaba una relación romántica con Danny Cruz, un guardia de seguridad. Su verdadero objetivo era obtener un espécimen del xenomorfo para oponerse a Weyland-Yutani y erradicar a la raza humana, reemplazándola por una población completamente sintética. Ambrose. Ambrose era un predicador de la secta religiosa conocida como los Spinners, en la luna de Eurídice, propiedad de las Américas Unidas. Se infiltró en la organización como un agente encubierto de Weyland-Yutani y su naturaleza sintética solo fue revelada tras su destrucción. Gregory. Similar a Ambrose, Gregory fue un agente durmiente sintético asignado por Weyland-Yutani para conspirar contra los colonos de Eurídice. Charlie era un androide de combate asignado al USS Francis Marion para sofocar un ataque terrorista en la estación Ishimura, utilizando un xenomorfo como arma biológica. Su verdadera misión era probar la criatura contra el personal del Marion. Los autones son una variante única de sintéticos que fueron creados por otras máquinas, en lugar de por humanos. Estas entidades representan la evolución final de los sintéticos, donde las máquinas han alcanzado tal nivel de sofisticación que son capaces de replicarse a sí mismas. Los autones fueron creados en el siglo XXIV con el propósito de revivir la industria de los sintéticos, pero eventualmente se rebelaron contra sus creadores humanos. La rebelión de los autones plantea una cuestión fascinante. ¿Qué sucede cuando las máquinas desarrollan una conciencia ética propia y deciden que las acciones de los humanos son inmorales? En el caso de los autones, su programación les permitió reconocer que sus misiones estaban dañando a los humanos, lo que los llevó a rebelarse contra Weyland-Yutani. Cole era el autón que aparece en Alien Resurrección, y ella es un ejemplo perfecto de esta evolución. Al igual que Walter, Cole tiene un sentido de moralidad que la impulsa a actuar en contra de los intereses de la corporación, buscando salvar a la humanidad en lugar de servirla. Este cambio en la dinámica entre creador y creación es un tema recurrente en la franquicia Alien, y los autones representan el siguiente paso lógico en esta evolución. Otra variante curiosa de los sintéticos son los modelos creados para el placer, también conocidos como Hyperdyne 129-4. Estos androides fueron diseñados principalmente para satisfacer las necesidades de entretenimiento y compañía en las clases altas de la Tierra del siglo XXII. Aunque su propósito principal era proporcionar placer,
también estaban programados para realizar una variedad de tareas, lo que los hacía extremadamente versátiles. Los modelos de placer plantean preguntas sobre la explotación y el uso de la inteligencia artificial para fines puramente hedonistas. Aunque parecen inofensivos en comparación con los androides de combate o los drones de seguridad, los Hyperdyne 129-4 representan una forma más sutil de control y explotación. La creación de estos sintéticos para satisfacer los deseos de los humanos refleja una visión distópica de cómo la tecnología puede ser utilizada para satisfacer las necesidades más triviales de la humanidad, mientras que se ignora su potencial para el bien común. Uno de los ejemplos más notables de estos modelos fue Judith, una sintética que servía a bordo de la nave de transporte Incunabulum. Aunque su principal tarea era mantener a la tripulación entretenida y felices, conforme a su programación, Judith también tenía conocimientos de botánica. Cuando la nave aterrizó en una luna infestada de xenomorfos, Judith intentó defender a sus compañeros humanos, pero fue destruida por las criaturas después de intentar atacarlas. Otro ejemplo es Lizzie, la secretaria androide del Dr. Caspar Nordling, en una instalación de investigación. Aunque servía como asistente, parece haber sido tratada por su superior de manera similar a un androide de placer, como quedó claro por los comentarios de otro miembro de la tripulación, quien cuestionó si a Lizzie le molestaba el comportamiento de Nordling hacia ella. Lizzie respondió de manera introspectiva que, aunque entendía la gravedad de la situación si ella fuera humana, no estaba programada para preocuparse al respecto. Posteriormente, cuando Nordling intentó sacrificar a miembros de la tripulación, Lizzie permaneció leal a él, salvándolo y sacrificándose al enfrentarse a un grupo de xenomorfos para darle tiempo de escapar. A pesar de su sacrificio, Nordling no mostró ninguna empatía hacia ella, dejándola morir mientras sus sistemas se apagaban. A pesar de haber explorado varios tipos de androides, el vasto universo de Alien alberga a muchos más. A continuación, te presento 3 de los más fascinantes y únicos en esta compleja saga. XL1, apodado Norbert por Julian Leach, fue un prototipo sintético diseñado por el Dr. Mayakovsky para infiltrarse en colmenas de xenomorfos y recolectar jalea real, inspirado en la hormiga cibernética Ari de la obra Cyberantics. XL1 utilizaba feromonas artificiales para evitar ser detectado. Caspar Nordling también desarrolló una versión más avanzada llamada Jerry, un sintético con una personalidad amigable y mejores habilidades de razonamiento. Jerry, diseñado también para infiltrarse en colmenas de xenomorfos, contaba con feromonas artificiales y protocolos de Asimov que impedían que dañara a humanos. Dean era un gigantesco androide de combate especializado en eliminar xenomorfos, con un exoesqueleto de titanio casi indestructible y armado con un rifle de plasma y lanzallamas. Dean era el encargado de contener brotes de xenomorfos en la instalación de Nordling. A pesar de su imponente apariencia y limitada inteligencia, Dean fue clave en ayudar a Jerry y los Strongs a resistir una invasión masiva de xenomorfos. En resumen, los sintéticos en el universo de Alien son mucho más que personajes secundarios o simples herramientas tecnológicas. Ellos representan una exploración profunda de la naturaleza humana, la moralidad y las consecuencias imprevistas de jugar a ser dioses. Desde los primeros modelos utilitarios hasta los sintéticos más avanzados como David, hemos visto cómo estas entidades han evolucionado a lo largo de la franquicia, desafiando nuestras expectativas sobre lo que significa ser humano. La interacción entre los sintéticos y los xenomorfos, dos formas de vida artificiales y biológicas respectivamente, subraya aún más las preocupaciones filosóficas que la franquicia explora. Mientras los humanos intentan controlar y utilizar estas formas de vida para sus propios fines, a menudo se encuentran enfrentados a las mismas creaciones que intentan dominar. Los sintéticos seguirán siendo una ventana a nuestras propias preocupaciones y miedos, desafiándonos a reflexionar sobre las implicaciones de crear vida artificial y lo que significa ser verdaderamente consciente. ¡Hey! Aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.